Está el licenciado Miguel Gorelick, director de Valor Carne, analista del mercado ganadero. Esto es Aire de Santa Fe. Perdón, ¿eh? Estaba buscando ayer un artículo a última hora, me agarró justo. La fuerte... Un segundito, ¿puede hablar? Sí, claro que sí. Quiero repasar de paso, ya que estamos, comentarle a la gente que está en Santo Tomé, porque nos preguntaban por una información de tránsito, se están realizando trabajos en esa zona. Bueno, encontré un tema sobre la fuerte suba del dólar. Luis. Estamos hablando del año 2018. 29, 30 de enero. ¿Saben cuánto estaba el dólar el 30 de enero? ¿El 2018? Y estaba... no me sorprendería, 2018. menos de 20 pesos no me sorprendería. Menos de 15 capaz. 19 pesos con... Ay. 20 pesos. 19 pesos con 10. Sí. ¿Cómo se puede vivir en un país que del 31 de enero, o 30, porque la fecha es 30 de enero de 2018, enero, febrero, perdón, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, en 5 años está en 390. En ese mismo 2018 pegó un salto en agosto. Sí, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte fue. Una devaluación muy fuerte. Creo en que ese pasó momento, a 28 pesos. Bueno, Miguel, Luis Mino de Aire de Santa Fe, el Grupo Aire. Estamos acá con nuestras repetidoras, con nuestros canales que toman la señal de streaming. Busqué esto porque sabía que iba a hablar con usted y digo, ¿cómo se puede prever el futuro con estas condiciones? Un dólar que estaba 19 pesos con 10 el 30 de enero de 2018, hoy es 31, y el blue está, acá en Santa Fe está 3.90 y... Sí, casi 390 pesos, Luis, 20 veces más caro. 20 veces más caro. Buenos días, mi nombre es Luis, gracias por estar ahí, licenciado. Buen día, mucho gusto, es un placer para mí. Yo creo que el tema no es el dólar, es la inflación. Digamos, los 20 pesos de aquella época no son los 20 pesos de hoy. Entonces, es lógico que todo vaya para arriba, incluido el tipo de cambio. Claro, esa es la realidad. Y en este contexto, la inflación no llegó a la carne durante el 2022, según estoy escuchando, leyendo, viendo, de la manera que subió el costo de los alimentos, que superó el 100%, y la inflación que estuvo en el 95%, es decir, hablan de un reacomodamiento. ¿Estamos camino a eso? ¿Cómo es la situación, licenciado? Bueno, digamos que en marzo, abril, la carne alcanzó niveles verdaderamente altos, el precio de la hacienda, y a partir de ese momento, por diversas circunstancias, hay que tener presente que el mercado de hacienda y de carne es un mercado casi perfecto, de los que cuentan los libros de economía, donde ningún operador, ni grupo de operadores, sea un ganadero, sea un feedlot, sea un matarife, un frigorífico, un carnicero o un supermercado, puede influir sobre el precio del producto en ninguno de los eslabones, ni cuando es hacienda, ni cuando es media res, ni cuando es carne en el mostrador. Entonces, los precios reflejan verdaderamente la relación entre oferta y demanda. Entonces decía yo que había llegado a un nivel muy alto, que fue récord histórico en abril, en términos reales obviamente, porque si lo vamos a ver en términos nominales, la inflación nos pone un velo que nos impide ver la realidad. Entonces, deflacionando los precios, en abril se llegó a un máximo y a partir de ahí tuvo una caída fenomenal de precios, influido por un mercado interno que ya venía con una fatiga bastante grande porque no hemos salido de la crisis económica en la que estamos inmersos y la capacidad de compra de la población en promedio está bastante deteriorada precisamente a causa de la inflación. Entonces, una demanda de mercado interno fatigada y una demanda de mercado externo donde a raíz de la invasión rusa en Ucrania y algunas situaciones particulares de algunos importadores relevantes del mercado,
hicieron que los precios internacionales también cayeran. Entonces, las dos demandas más debilitadas, más empobrecidas del lado externo y del lado interno, provocaron una baja en el precio real de la carne muy fuerte en un periodo muy corto de tiempo. No hay antecedentes que en 6 u 8 meses el precio de la hacienda haya caído de la manera que cayó en la última parte de 2022. Después de semejante caída, ahora vino un rebote. En 2 semanas el precio de la hacienda aumentó alrededor de un 35%, y de esta manera recuperó más o menos al día de hoy la mitad de lo que había perdido en los 8 meses precedentes. Es decir que estamos a mitad de camino entre el precio que había hace 15 días y el precio que se había registrado en abril. El mercado de la carne, si uno lo analiza a lo largo de la historia, tiene estos movimientos, en particular en contextos de alta inflación, donde el precio se retrasa en relación a los precios generales y de pronto pega un salto y se reacomoda. Estamos experimentando una de esas situaciones. Y el exceso de oferta de Hacienda por la sequía que se generó en el segundo semestre, hubo una oferta muy importante, porque ya que los productores comenzaron a vender los animales por el aumento de costos por su alimentación, ¿esto también va a impactar en el costo de cuando llegue a una carnicería y deba ir alguien a comprar o quiera ir alguien a comprar un kilo de carne? Bueno, en mi interpretación, la sequía no provocó una faena anormalmente alta. Digamos que en mi análisis yo veo que ha cambiado la fase del ciclo ganadero, hemos entrado en una etapa de una faena un poco mayor, pero esto tiene más que ver con el ciclo ganadero en sí mismo que con la sequía, lo que en mi interpretación refleja que los productores han tratado de defender su capital hacienda al máximo, a pesar de las dificilísimas condiciones que presentaban los campos para poder alimentar a los animales. El miércoles, el kilo de asado en Santa Fe estaba a 1.350. El sábado Sí. estaba a 1.750. Ayer estaba casi bordeando más o menos los 2.000 pesos. Si usted en un momento de esta charla, cuando hizo la introducción, dijo, estamos a mitad de camino, debo entender que cuando llegue al mostrador todo este corrimiento, vamos a tener subas que van a estar con un kilo en 2.500, 2.700, en esos valores. No me parece. Tomando los datos que usted me da, de los 1.300 pesos de hace 10 días, para reflejar el aumento que tuvo la hacienda del 35%, esto debería ir, haciendo la cuenta rápida, a unos 1.700 pesos. Puede ser que en algunos negocios se pasen, pero el mercado los va a obligar a volver a un nivel más razonable. Y de ninguna manera pienso que desde el arranque a 1.300 pesos se más que duplique el precio a 2.700. Estoy hablando del corto plazo, porque si seguimos con esta tasa de inflación, más tarde o más temprano el asado va a costar 3.000 pesos y va a costar 10.000 pesos también en algún momento. El tema es el cuándo. Pero, es decir, a mayor inflación, eso se traslada sí o sí a los cortes. Sí o sí, no. Depende de está visto que en lo que pasó en los últimos 8 meses del año 2022, que con una inflación del orden del 7-8% anual, la carne casi se mantuvo en los mismos términos nominales. Entonces, esto da respuesta a su pregunta. No, sí o sí no sucede. Sucede en función de la relación entre oferta y demanda que haya por la carne en ese momento. Aureli, ¿cómo le va? González Facundo es mi nombre. Y hablando de relaciones, muchas veces en economía se utilizan
precios relativos, ¿no? El kilo de carne tal vez sale cerca de 1.700 pesos y el medio kilo de helado 1.800, o una pizza Sí. pedida en un delivery 2.500 pesos, o la boleta de luz de todo el mes 3.000 pesos. Así es. En definitiva, por ahí da la sensación, ¿no? El precio no se ajustó en el 2022 como tal vez otros bienes y productos, pero se está tomando una especie de revancha que evidentemente por lo menos preocupa desde el punto de vista de los aumentos, trasladar rápidamente entre un 15 y un 30% en el mostrador. ¿Los mecanismos de transmisión son inmediatos o va a ser gradualmente este aumento del 30 de ganado en pie al mostrador en las carnicerías? No, no son inmediatos. Es decir, todos los operadores tratan de que sean inmediatos, pero no pueden darse el lujo de dejar de vender. Lo más fácil de entender es lo que ha pasado entre el 2020 y el 2022, cuando el precio de la hacienda empezó a aumentar de manera marcada y muy por encima de la inflación entre fines de 2020 y principios de 2022, todo el sector comercial de la carne, es decir, los frigoríficos consumeros, los matarifes, los carniceros, los supermercados, la vinieron corriendo de atrás y no podían trasladar todo el aumento que tenía en la hacienda. Tuvieron que reducir sus márgenes, tuvieron problemas al haber infinidad de carnicerías que tuvieron que cerrar o que dejaron de pagar impuestos porque no les daba los ingresos como para hacerlo. Cada uno habrá encontrado su respuesta a esa situación tan difícil. Pero durante 2 años y medio la vinieron corriendo de atrás. A partir de la caída en el precio real de la carne que yo comentaba en el 2022, ahí el sector comercial pudo recomponer sus márgenes. Y ahora está otra vez arrancando desde atrás para ver cómo puede hacer para volcar esto al mostrador. Y llevará su tiempo, no se hace de un día para el otro. Me quedo también pensando en otra situación, ¿no? Porque detrás del precio hay expectativas a la hora de definir un precio. Recién decíamos oferta-demanda, pero también hay otras cuestiones. ¿Es cierto que prácticamente 1 de cada 4 pesos del corte son impuestos? O sea que el componente impositivo del valor de la carne en algunos casos es también muy representativo, donde se podría trabajar tal vez al menos en algún incentivo, ¿no? Al momento de definir, ayudar por lo menos el tema de la composición de pesos. El sistema tributario argentino es complicadísimo, difícil y encima, o en razón de todo esto, hay una cantidad de evasores, lo que hace que la competencia no sea todo lo transparente que debe ser, no solamente en la carne, sino en la generalidad de los productos de la economía. Que el sistema tributario argentino necesita una revisión integral para que el país permita atraer inversiones y generar empleo, no me cabe la menor duda. Yo no soy un experto en esto, no me voy a poner a hablar, pero esto necesita un cambio. Con respecto a la incidencia esta del 25% de los impuestos en el precio de la carne, me parece que sucede en la enorme mayoría de los productos, no es algo específico de la carne. Así que acá estamos en similar situación a la enorme mayoría de los restantes sectores de la economía argentina. Y una pregunta final, licenciado Miguel Gorelick. Hay un acuerdo con China muy importante para que, además paguen dólares China, está claro, y hay que honrar esos contratos que se hicieron, eso también. Entonces eso reduce la disponibilidad de vientres, es decir, limita la cantidad de terneros que va a haber para la carne que comamos acá. ¿Esto va a reducir la cantidad de disponibilidad de carne para el 2023? No, yo desconozco ese contrato que hubo con China que va a comprometer la cantidad de carne de la Argentina. Pero hay un contrato en cuanto a la cantidad que se vende. Por más que No, esto se negocia día a día, no hay ningún contrato. Y desde el lado argentino son todos particulares los que exportan
y desde el lado chino hay algunas empresas públicas, pero hay muchísimos importadores privados. Esto se negocia en el mercado todos los días, no hay ningún volumen predeterminado. Bueno, y si entonces vamos por la falta de pasto para darles de comer y en ese círculo no puede mermar la cantidad de ganado en pie. Por supuesto, por supuesto. De todas maneras, estos impactos no son instantáneos, es decir, esta sequía que puede haber producido una baja en las preñeces va a generar que las pariciones de mediados de este año sean un poco más bajas y la oferta del año 24-25 puede estar impactada. En el medio puede haber cambios en las situaciones y los productores en lugar de pasturas también complementarán con granos la alimentación y por ahí no se nota, pero de ninguna manera esto tiene un impacto inmediato. Y usted nota, porque acá se está dando en la ciudad de Santa Fe y en los sectores cercanos, y con esto cerramos la nota para no quitarle más tiempo, el reemplazo por el pollo y el reemplazo por algunas otras cuestiones como el cerdo, pero el pollo fundamentalmente, porque la gente no tiene ese poder económico para poder comprarlo. Si no lo tenía con una carne relativamente baja, cuando se va hacia arriba de los 2.000 pesos, va a ser mucho más complicado todavía. ¿Usted lo percibe? Por supuesto que este tema influye, pero influye menos de lo que uno podría esperar, porque hay que tener en cuenta que desde hace por lo menos 3 o 4 años, el consumo de carne vacuna, que siempre históricamente fue la líder en la mesa de los consumidores argentinos, está en un nivel de empate con el consumo de carne de pollo. Se consume aproximadamente, puede haber 2 o 3 kilos de diferencia, tanta carne, de unos 50 kilos de carne de pollo y unos 50 kilos de carne vacuna por año, cosa que anteriormente jamás había sucedido este empate. Ahora, si uno compara el precio del pollo con el precio de la carne vacuna, uno dice, ¿cómo es que todavía no se consume mucha más carne de pollo? Porque la diferencia de precio es realmente importante. Inclusive teniendo en cuenta la diferencia de rendimiento y la diferencia de saciedad que provoca una y otra. Pero entonces, existe hoy la posibilidad, que en el pasado existía de una manera mucho más reducida, de derivar una parte del consumo al pollo, y esto es una buena noticia, digamos, si uno lo puede llamar noticia, para todos los consumidores argentinos, porque en una situación como esta de encarecimiento de la carne vacuna hay una masa importantísima de carne de pollo que está disponible. Y enhorabuena que esto sea así. Es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Quizás hace un corrimiento por distintos motivos, como lo que hemos charlado en la nota, para, como dice Miguel Gorelick, con el precio de la carne, del pollo, se consuma mucho más pollo. Cada vez se consuma más y como sustituto alternativo de la carne, que me imagino también desde el sector los deben estar siguiendo de cerca estos últimos años, esos cambios de hábitos en el consumo, ¿no? Indudablemente. Gracias por su tiempo, Miguel, muy amable. Gracias a ustedes, un gusto. El licenciado Miguel Gorelick, director de Valor de Carne, analista del mercado ganadero, contando esta realidad. Él dice que no va a pasar arriba de los 2.000 y pico de pesos. Que la transmisión va a ser gradual, es cierto.